Bueno, bienvenidos. Hoy es un día de charla del ciclo de charlas ambientales de la Universidad Austral de Chile. Charlas enmarcadas en el curso de gestión integral de residuos líquidos y sólidos. Y recuerden que la Escuela de Ingeniería Ambiental es una escuela adscrita al Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral. Hoy tenemos como invitadas a Javiera y a María Elena, ambas vinculadas a la parte del medio ambiente o sociedad y medio ambiente, con sus empresas Nodo, Chile y FUE. Y ellas tuvieron un primer contacto con el profesor Diego y después posteriormente con mi persona, y están muy interesadas en crear vínculos, al igual que nosotros, en crear vínculos con estas empresas para en un futuro poder tener nexos con la universidad en todo lo que se relacione con ingeniería ambiental, asesorías y, si es posible, generar prácticas y proyectos con los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Así que le doy paso a Javiera y a María Elena para que empiecen con su charla. Bienvenidas. Muchas gracias, Juan David. Me presento un poco más con más profundidad para que sepan quién les habla. Mi nombre es Javiera Koenig y, como decía Juan David, trabajo en la empresa Nodo Chile. Somos una empresa que hace más de 6 años trabaja desde Puerto Varas y desde la región de los lagos en sostenibilidad y relacionamiento comunitario con organizaciones, empresas, comunidades y sociedad civil, en mejorar los impactos socioambientales que tienen distintas industrias en el territorio. En ese contexto es que estamos buscando establecer diálogo y colaboración con la conversación que abrimos con Juan David y Diego, para que también los estudiantes de distintas carreras, y en este caso de ingeniería ambiental en específico, puedan conocer y participar de estos esfuerzos de instalar la sostenibilidad en el territorio y en las organizaciones. Conocer de qué se trata, y bueno, en esta charla en particular tiene el objetivo de que se puedan también empapar y motivar para trabajar con un enfoque en desarrollo sostenible, donde sea que quieran desempeñarse, ya sea empleándose, ya sea emprendiendo, ya sea en el sector público, etc. Creemos que en todas las áreas hay mucho por hacer desde el enfoque del desarrollo sostenible en la gestión ambiental. Y también invitarlos un poco a considerar el aspecto social y comunitario de la gestión ambiental, que es desde donde venimos nosotros. Yo personalmente soy psicóloga de profesión, especializada en relacionamiento comunitario y conflictos socioambientales, y en mi aproximación a la gestión ambiental tiene que ver con las inquietudes, necesidades e intereses de las comunidades y personas asociadas territorialmente a la industria, a las distintas industrias, y cuál es el enfoque que tienen ellos sobre los impactos ambientales. Así que ese es el lugar desde donde les vamos a estar un poco hablando hoy, del desarrollo sostenible y de los desafíos en el sur de Chile. ¿Bien? Bueno, Juan David me decía que en general ustedes van haciendo preguntas en el chat, o en algunos casos piden levantar la mano, así que es ideal que nos puedan ir haciendo todas las preguntas, ya sea que no se entiende algo, que quieren profundizar, etcétera. Ahí lo puedo ir, espero poder ir leyéndolo en vivo en el chat, o si no lo podemos abordar al terminar. Y de todas maneras, con María Elena tenemos considerado al final de la charla un espacio de discusión en donde podamos abordar las temáticas que vamos a presentar, escuchándolos también a ustedes en cuál es su visión, cuáles son sus inquietudes y qué ideas tienen respecto a cómo desde la gestión ambiental se pueden abordar los desafíos que tenemos hoy en el sur de Chile. ¿Sí? Así que no sé si quieres agregar algo, María Elena, antes de partir. Más que nada presentarme. Yo trabajo con Javiera en un emprendimiento social que nace en Nodo Chile
y al final lo que vamos a hacer un poco es que desde la perspectiva de ambas empresas y de lo que los dos hacemos, vamos a contarles un poco cómo nosotros desde nuestros trabajos estamos también gestionando los desafíos que actualmente existen en el sur de Chile. Lo voy a, en el fondo, al final, ejemplificar con lo que estamos haciendo hoy en día en FUE, que es el emprendimiento en que yo trabajo, para también poder ver las diferentes formas en que se puede gestionar los desafíos que existen actualmente ambientales y sociales en la región de una manera innovadora y que también está más cerca de lo que nosotros creemos y que al final cualquiera de ustedes con los conocimientos que tienen podrían abarcarlo. Así que eso, le doy la palabra ahora a Javiera para que pueda contarles un poco más de lo que vamos a hacer hoy. Bien, un poco contarles cuáles son los principales elementos que vamos a ir conversando hoy. Primero los vamos a introducir a qué es esto de la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones, partiendo por el contexto socioambiental en el que se emprende este trabajo y en qué consiste gestionar el desempeño socioambiental de las empresas, o cuál es nuestro enfoque al menos. Voy a hacer un poco un doble clic en lo que es la reportabilidad de la gestión socioambiental en términos de los indicadores ambientales y los estándares GRI, que son los estándares de los reportes de sostenibilidad a nivel internacional. Y finalmente, como les adelantaba, vamos a abrir un poco el espacio para la discusión y el cuestionamiento de los desafíos que existen y cuáles son los posibles aportes de los profesionales de la gestión ambiental en el desarrollo sostenible, como una discusión. Entonces, para partir, considerando los desafíos ambientales, me voy a centrar para ejemplificar los desafíos ambientales y sociales, me voy a centrar en la industria acuícola, que es como una industria que en la región de los lagos y también más al sur tiene un gran poder como de mover la aguja de lo que ocurre económica, social y ambientalmente, ¿ya? Así que es un buen ejemplo para que podamos como mostrar los impactos que tiene la actividad empresarial e industrial en el medio ambiente y en la sociedad. Así que ese va a ser como vamos a dar muchos ejemplos de eso. Y ahí sí, se puede como observar cuál es la realidad local de los cambios ambientales y sociales que están ocurriendo a nivel global. Estamos como bien bombardeados de información respecto al cambio climático. El informe del IPCC que salió este año como que terminó de barrer con los cuestionamientos que existían a si es una realidad o no. Un poco ya apagó los discursos de algunos países, naciones, líderes, disidentes que cuestionaban que esto fuera una realidad. Y eso ha hecho que un poco ya es un consenso que el cambio climático es un problema que tenemos que abordar como sociedad en general. Pero sigue siendo como algo muy difícil de tomar responsabilidad o parte en eso, que es el clima a nivel global y las consecuencias en términos del derretimiento de los polos, tan grande y tan etéreo que hace difícil ver cómo, como personas y como industria local, se aterriza esta situación. Y por otro lado, tenemos el contexto social de cambio, de necesidad de modificar la concepción de desarrollo y de bienestar que se ha estado manteniendo, tanto nacional como internacionalmente. Estos son movimientos que están ocurriendo en distintas naciones dentro de esta última década, pero que también cuesta traerlo como al contexto local. Y aquí yo les pongo una foto de el movimiento de Chiloé, que ocurrió hace pocos años en la zona, y que fue algo muy, muy local, que sin embargo se relaciona con todos estos cambios globales que estamos viendo en términos sociales y ambientales. Y en eso hay muchos elementos que nos sirven para aterrizar este contexto socioambiental. Uno de ellos es este Atlas de Riesgos Climáticos, que quizás alguien me puede decir en el chat, es algo que ya hemos estudiado mucho y no es ninguna novedad,
pero que sirve para ver la realidad local del cambio climático, nuevamente. Es un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente, que fue desarrollado por el Centro de Investigación del Clima y Resiliencia, en colaboración con otras instituciones, y lo que indica es que para la salmonicultura en nuestra región hay riesgos muy concretos asociados al cambio climático. Entre esos está la pérdida de producción por menor provisión de agua dulce. Esto es el principio del ciclo del salmón, donde se necesita muchísima agua dulce. Hoy día depende de vertientes y ríos que es probable que no tengan el mismo caudal en los próximos años, y eso es algo que todavía en nuestra zona no se está analizando mucho, porque tenemos mayor abundancia que hacia el centro y hacia el norte, pero que ya nos está empezando a afectar. Ya se están viendo los primeros signos de que va a ser crítico en el futuro. Y la pérdida de biomasa, que de nuevo es pérdida de producción, por la floración de algas nocivas y el aumento de parásitos. Esto es una realidad, como decía, ya se están viendo los primeros signos, pero todavía no se asume que es una situación crítica, como en otras industrias y en otras zonas del país. Actualmente más de un cuarto de la producción de salmones de agua dulce se genera en áreas donde los niveles de provisión de agua dulce debieran de crecer, dada la sinergia entre un clima futuro más seco y cálido y la existencia de altos niveles de deforestación, habilitación y sustitución del bosque nativo en las cuencas tributarias. Y por otro lado, se considera que una reducción de las precipitaciones debido al cambio climático podría reducir la disponibilidad de agua dulce, especialmente en la Patagonia Norte, generando incremento de la salinidad y cambios en la hidrodinámica de los fiordos, y un incremento en los periodos sin lluvia y por consiguiente con mayor luminosidad, lo cual contribuye a la floración, estos eventos de floración de algas nocivas. Y esto es muy directamente relacionado con este fenómeno global del cambio climático, que, como decía antes, a veces cuesta como hacer concreto. Bueno, aquí están los efectos concretos de este problema global. Y por otro lado tenemos el aspecto social y sus equivalentes locales y de la industria de este cuestionamiento y necesidad de replantear lo que es el desarrollo y el bienestar. En una duda de si es que la industria en la región tiene legitimidad social para operar. Por una parte tenemos la cantidad de accidentes y muertes laborales asociadas a la industria, que son cifras bien alarmantes en consideración a otras. Hay un estudio del Centro Océanos que dice que 35 trabajadores fallecieron mientras efectuaban sus labores en el periodo del 2013 al 2019. Por otra parte, tenemos los casos que deslegitiman a la industria en términos de fraudes de información que se cometen, que son muy mediatizados, y en donde una agencia aquí habla del caso de una empresa que habría falsificado informes acerca de la mortalidad real de los peces, y otros casos mediatizados como la venta de salmón que estaría en descomposición, que son salmones robados, pero ¿por qué es importante para la industria? Porque hoy día es la manera en donde la comunidad puede acceder a este producto, que de otra manera no hay acceso. Es un producto que se vende en los mercados internacionales y a un precio muy alto, y por lo tanto somos un territorio que estamos muy asociados a una industria, pero que no podemos ver el producto más que por estas, a veces, redes asociadas al crimen organizado. Entonces se cuestiona la legitimidad social que tiene también la industria, ¿cierto? Y que no es solamente un cuestionamiento de la opinión pública o de los medios, sino que también la academia nos muestra cuáles son las brechas que tenemos respecto a estándares internacionales, y que van a significar probablemente en el corto o en el mediano plazo cambios regulatorios y de las normativas, como la adecuación de la consulta indígena que hoy día se realiza,
los mecanismos para la transparencia hacia consumidores y comunidades, en términos de cómo se planifica el territorio, cuáles son los planes de contingencia respecto a emergencias, que muchas veces tienen que ver con el clima nuevamente, con efectos por eventos de lluvias o vientos, o sobre residuos veterinarios, por ejemplo, farmacológicos. Sobre la incorporación de los derechos humanos a la industria y sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana informada y significativa. Todos estos son elementos que se prevé se van a incluir en la regulación. Y este es el contexto en donde las organizaciones, el sector público y la sociedad civil está llamada a integrar la sostenibilidad en las organizaciones y en donde nosotros actuamos. Invitando a las distintas áreas de la empresa a hacerse parte de estas necesidades de mejorar la gestión y la comunicación de los indicadores socioambientales hacia el público en general. Y ahí es donde les cuento un poco qué es lo que hacemos nosotros. Aquí está parte del equipo de Nodo. Somos un equipo multidisciplinario, tenemos abogados, ingenieros comerciales, antropólogos, sociólogos, psicólogos, publicistas, diseñadores, que abordamos la sostenibilidad desde distintos ámbitos, y ya sea corporativo o desde la relación con las comunidades directamente. Y cuando también es importante compartirles qué es lo que nosotros entendemos por sostenibilidad, que es un concepto que está ya bastante manoseado y que tiene como múltiples, hay tantos entendimientos de la sostenibilidad según aproximaciones áreas. Nosotros nos gusta partir por la definición que se le dio el 87 en el informe Brundtland a las Naciones Unidas, y que es el más usado, que es el de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Pero nos gusta dar esta definición solo como base, porque creemos que es necesario darle una vuelta para convertirnos de responsables a agentes y volver activa la sostenibilidad como un proceso. Como el proceso de diseñar las comunidades humanas de manera que su estilo de vida, sus negocios, su economía, sus estructuras físicas y su tecnología no interfieran con la capacidad inherente de la naturaleza de generar y sostener la vida en el planeta. Y esto es la clave para entender que la sostenibilidad no es un estado deseado, no es que nosotros vayamos a llegar a ser sostenibles en algún momento y cumplir con todos los checks, sino que es un proceso activo de continuamente estar evaluando estos ámbitos que nombra esta definición, para ver cuál es su impacto sobre la capacidad de la naturaleza de regenerarse a sí misma y de seguirnos permitiendo vivir en este planeta. Y eso para nosotros significa considerar el triple impacto, que es cambiar la lógica de desarrollarnos económicamente a poder desarrollarnos considerando también el medio ambiente y la sociedad, que es también la lógica que tienen las empresas B, que busca que las organizaciones transiten hacia una economía de stakeholders, que es una economía no solo para los inversionistas, sino una economía para todas las partes interesadas. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo hacemos esto de incorporar el desarrollo sostenible en la empresa? Por una parte, buscamos asesorar a estas organizaciones en entender cuáles son los impactos que tiene su quehacer sobre los grupos de interés, reconociendo las maneras en que esto ya ha sido abordado en el pasado o en el presente, con iniciativas que se han hecho o se encuentran en curso. Muchas veces ya las empresas tienen una estrategia de abordaje de estos impactos. Conocen cuáles son sus impactos positivos, conocen más o menos cuáles son sus impactos negativos y desarrollan maneras de abordarlos. Sin embargo, no está ordenado bajo una misma lógica, sino que corre por distintos cursos. Las empresas tienen áreas de certificación y cumplimiento por un lado, tienen áreas de relacionamiento comunitario por el otro,
hacerlas conversar es difícil, y ahí lo que nosotros hacemos es armar un panorama completo que aúne todas estas áreas de trabajo en un único cauce de trabajo. Lo sistematizamos y identificamos estos temas materiales en relación a qué es esta organización, cuál es su propósito, cuál es su planificación estratégica, y los ayudamos a tener lineamientos definidos que los ayuden a tomar decisiones respecto al desarrollo sostenible. Aquí hablo de este concepto de los temas materiales, que voy a ahondar un poco más adelante, porque es muy necesario entenderlo para reportar los indicadores socioambientales y ser transparentes con la gestión ambiental. Y finalmente lo que hacemos es acompañar este proceso de transformación cultural al final hacia la sostenibilidad y construir planes de acción concretos con iniciativas para las distintas áreas, con responsables, con metas, indicadores, etc. Y todo esto es un proceso que se comunica a través de los reportes de sostenibilidad. Y ahí es donde entro la segunda parte de esta charla, que creo que es muy interesante para ustedes como gestores ambientales, entender cuál es la herramienta internacional con la que se puede comunicar el desempeño ambiental de una organización, y social también, más allá del cumplimiento de la normativa. Y eso es como un eje transversal de lo que hacemos nosotros, que es, como les comentaba en un principio, el contexto socioambiental ya nos está empujando a que vayamos más allá de lo regulatorio, porque muchas veces la norma no alcanza a estar al día con los requerimientos que como sociedad estamos teniendo y los estándares que queremos de cuidado al medio ambiente. Y estos reportes de sostenibilidad nos ayudan a ponernos al día, por así decirlo. ¿Qué es un reporte de sostenibilidad? Bueno, quizás antes de seguir, no sé si es que hay alguna pregunta en el chat o... No, estamos... Por ahora no hay preguntas, Javi. El reporte de sostenibilidad es una práctica organizacional que permite informar públicamente las contribuciones e impactos económicos, sociales y ambientales en el contexto del desarrollo sostenible. Y eso es importante porque el resultado de esto es un informe que es repartido a los distintos actores con los que se relaciona una empresa. Esto es sus vecinos, sus trabajadores, sus inversionistas, la prensa, los medios, las redes sociales. Pero ese resultado, que es ese informe, es parte de una práctica de estar constantemente midiéndose, que es una gestión continua, digamos. Y los estándares GRI, que es el Global Reporting Initiative, ayudan a recoger y comunicar la información relevante a las empresas de manera consistente y comparable. Y esto es clave porque es una práctica que igual se hace, que es dar información que un lector no tiene cómo comparar en el tiempo. Es decir, mi empresa este año ahorró, disminuyó un 15% sus emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Pero esa información a mí no me sirve porque no sé si ese 15% es respecto a qué, es parte de un plan de disminuir un porcentaje más grande, se debe a que este año quizás no se ocupó cierta planta que consumía mucha electricidad, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los estándares GRI es decir, si vas a dar información, asegúrate de que sea comparable contigo mismo en el tiempo y con otras empresas, y que yo, como lector, tenga la información necesaria para entender que esa disminución del 15% es parte de un plan, fue intencionada y no fue casual, y indica una mejora respecto a los años anteriores, o es significativa respecto a lo que está haciendo la industria, por ejemplo. Eso es lo que se asegura cuando las empresas hacen reportes de sostenibilidad con estos estándares. Y en la construcción de los reportes de sostenibilidad, un elemento muy importante que me quería resaltar en esta charla hoy es el de la definición de los indicadores, que es cuando se entrega la información respecto a cada tema material de manera precisa, clara, comparable, fiable y puntual, y el de la recopilación de información, porque muchas veces es muy fácil decir
es necesario reportar sobre un tema, pero a la hora de construir esos datos, o ir a buscarlos, o monitorearlos en el tiempo, se hace muy, muy difícil. Y ahí es donde los gestores ambientales toman toda la relevancia y donde muchas veces nos toca trabajar con ellos en la gestión de la sostenibilidad. Y aquí es donde yo les comentaba que iba a ahondar en qué es un tema material, porque ha estado en toda la presentación y es súper importante entender de qué se trata. Se habla de un tema material por aquellos temas que reflejan los impactos significativos en los ámbitos económicos, ambientales y sociales de la organización. Y se influye sustancialmente en estos grupos de interés, en sus valores y en sus decisiones. Es decir, un tema es material para una empresa cuando influye en las decisiones que toma mi comunidad cercana, mis vecinos, por ejemplo. Si yo ocupo agua de una napa de manera que afecta el uso del agua de mis vecinos, necesariamente es un tema material. Si es que yo ocupo las vías de acceso a mi planta de una manera que afecta el libre tránsito de la calle que está afuera, es un tema material en el caso como bien específico territorial. Y como muchas veces hay una cantidad de temas que es inabordable para hacer reportes sostenibles, de priorización, en donde los ejes que suelen usarse para definir estos temas materiales son la influencia en los grupos de interés y la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales. Y cuando ordenamos estos temas en esta matriz, podemos como seleccionar aquellos en donde hay mayor influencia y es más importante. Muchas veces hay temas que son muy relevantes para los grupos de interés en donde la organización no tiene mucha influencia. No puede gestionar ciertas temáticas desde el quehacer de la organización y por lo tanto no tiene mucho sentido reportarlos. Bueno, y todo este proceso de definir cuáles son los temas materiales es la materialidad. Son suficientemente importantes como para que sea esencial presentar información al respecto. No todos los temas materiales tienen la misma importancia y se espera que el énfasis de los informes refleje su prioridad relativa. Para definir los temas materiales se pueden considerar diversos criterios, como la investigación de personas con experiencia reconocida, que pueden estar en la academia, por ejemplo, o en fundaciones, en organizaciones de investigación. Los intereses y expectativas de distintos grupos de interés, como por ejemplo lo que esperan los trabajadores de una organización respecto a su desempeño socioambiental o los accionistas. Los intereses amplios sociales o ambientales planteados por los grupos de interés, como proveedores, comunidades locales, grupos vulnerables o la sociedad civil. Temas fundamentales y retos futuros para el sector, identificados por otras empresas, por ejemplo. La normativa y los cambios en la legislación, el propósito mismo y los valores que pueda tener una empresa y los que trabajan en ella, y las competencias que tenga, como decía, la capacidad de influir sobre ciertos temas de la empresa, sobre un tema también. Y para ejemplificar esto en un caso concreto, esperando que ustedes puedan hacerle sentido a esto que les estoy contando, es que quería mostrarles un desafío de reportabilidad de un tema que es bien complejo en nuestra zona, que es el impacto que tiene la engorda de salmones en el mar y la dificultad de evaluar el impacto, ¿ya? Porque el Global Reporting Initiative, como les comentaba, te invita a dar información y tiene ciertos indicadores establecidos. Por ejemplo, el indicador de agua o de uso de agua considera la extracción de agua por fuente, cuando se utiliza agua se extrae de una vertiente, de las napas, de la red de agua potable, etcétera, cuánta agua se extrae. ¿Cuáles son las fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua? Esto es, las minerías, muy claro, cuando hay una napa y una minera extrae cantidades
muy grandes que afectan el uso de esa fuente, y cuál es el porcentaje de agua reciclada y reutilizada de tus operaciones. Pero aquí, como vemos, no hay un espacio para abordar el impacto sobre la columna de agua que está en el mar. Entonces, como que nos quedamos como huérfanos de indicador de agua. Y por otro lado, se podría abordar desde la biodiversidad, pero tampoco los estándares tienen un indicador que sea adecuado para medir ese impacto. Y ahí es donde nosotros, cuando trabajamos con la empresa, los invitamos a los futuros ustedes, como gestores ambientales de las organizaciones, a encontrar maneras de cuantificar el impacto que tenemos, positivo y negativo, en términos de medio ambiente, y donde tenemos que ir a buscar formas creativas de identificar ese impacto. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo para proponer evaluación del desempeño ambiental en la salmonicultura a escala de ecosistemas marinos, propone que se ocupen las nociones de los cuerpos de agua relevantes, es decir, salgámonos de un centro de crianza de salmón específico y veamos el paisaje y veamos los ecosistemas de una manera más amplia. Y eso es una manera de poder decirle a la sociedad, a la opinión pública y a los vecinos que se ven impactados que se está gestionando ese impacto más amplio y no solamente cumpliendo con esta normativa de entregar informes que son súper específicos del fondo marino, etc. Y aquí este ejemplo se los queríamos poner porque es donde hay que ponerse a trabajar desde el lado de la gestión ambiental, porque nosotros somos capaces de identificar este problema con las distintas partes, pero necesitamos que los expertos generen esta visión de cómo medir este impacto ambiental y reportarlo. Y es la invitación que queríamos hacerle a ustedes, como de mirar la gestión ambiental de las industrias, de la economía, con esos ojos. Súper, buenísimo, Javiera, muchas gracias. Y ahora voy a continuar yo un poco recapitulando al final el por qué con Javiera hicimos esta primera parte de la presentación, enfocándonos en cuáles son primero los desafíos que estamos viviendo a nivel mundial, tanto ambientales como sociales. Ya no es raro ver que existe la ansiedad climática, que hay muchos lugares del mundo donde se están haciendo marchas por la protección del medio ambiente, quizás alguno de ustedes haya participado en estas. Y al final, nuestra invitación hoy es a hacerles ver que hay muchas formas de que nosotros podemos tomar un rol activo para no solamente a través de nuestros trabajos cumplir con la normativa que exigen las regulaciones, porque al final ya hemos visto que las normativas no son suficientes, se quedan cortas, no alcanzan a resolver los desafíos que estamos viviendo actualmente, y al final que puedan transitar hacia buscar en sus propias vías y también cuando salgan de la universidad, incluso en sus prácticas, hacer las cosas de manera distinta, creando nuevas realidades a través de su trabajo. Y a nuevas realidades me refiero a crear distintos proyectos, a cambiar el estilo de vida que les permita también ser los que toman el rol como agentes de cambio que permitan cambiar las situaciones en que estamos. Al final, me imagino que muchos de ustedes estudiaron la carrera que estudiaron porque les interesa y les apasiona el medio ambiente y quieren hacer cosas al respecto con esto. Y lo interesante de ver también el ejemplo de la salmonicultura es que esto se puede hacer desde adentro de una empresa, también se puede hacer desde afuera a través de una consultoría o se puede emprender, pero sí se pueden cambiar las cosas tanto desde dentro como desde fuera. Entonces la invitación acá es ir un poquito más allá de lo que se exige, tanto como normativa o tanto como en un futuro trabajo, a poder implementar y proponer ideas nuevas que permitan en el fondo solucionar los desafíos que tenemos ahora y también crear una nueva realidad, que no solamente solucione los problemas que existen, sino que también permitan generar iniciativas de regeneración y que permitan también crear un nuevo paradigma de cómo se hacen las cosas. Entonces, hoy les vengo a presentar un ejemplo, que es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, a través de Nodo y Fue, que es en el fondo crear una nueva iniciativa
que permita solucionar los desafíos actuales y también promover acciones sostenibles e incluso regenerativas para enfrentar estos desafíos que vivimos actualmente. Jaime, ¿podéis poner una diapositiva más, por favor? Entonces, han nacido iniciativas disruptivas. No sé si alguno de ustedes, los que están acá, pueden comentar por el chat si quieren. ¿Han conocido alguna de estas tres iniciativas que están aquí como logos, que son iniciativas las tres de la región de los lagos y relacionados a la salmonicultura? Son distintos emprendimientos o empresas que nacieron hace poco tiempo. Primero fue Fomenta Upcycling Empresarial, que es el que vengo a representar yo y les voy a contar un poco más. Pero también, por ejemplo, nace Food for the Future, que es una iniciativa que hace el alimento supuestamente más sustentable del mundo, y al final así lo es porque hacen todo un proceso en el cual crían la mosca negra, y con esta en el fondo pueden transformar los residuos orgánicos en abono y criar la larva de la mosca negra, que al final esa larva la venden como alimento para animales y es como al final el alimento que se genera de maneras más sustentables, la proteína. Entonces al final ellos se están adelantando a todos los paradigmas actuales diciendo, bueno, quizás en un futuro ya comer carne no va a ser posible, comer otro tipo de proteínas no va a ser posible ni para los animales ni para los humanos. Entonces, ¿cómo hacemos un nuevo alimento que sustituya todo lo que nosotros necesitamos, nutricionalmente hablando, y podamos en el fondo realizarlo de una manera que no comprometa los recursos futuros y también en el fondo pueda permitir cómo solucionar problemáticas como la mala gestión de los residuos orgánicos que existe actualmente? Después está Chucao Tech, que es otra iniciativa de la región de los lagos, que hace regeneración del fondo marino a través de dos iniciativas en particular, pero principalmente ahora es como restauración del suelo con nanoburbujas, principalmente por la erosión que se genera luego como de los centros de cultivo en agua mar. Entonces, así nacen diferentes iniciativas que vienen primero a solucionar los problemas que existen actualmente, pero segundo también a plantear una nueva forma de hacer las cosas. Y esto es como lo que le queremos invitar nosotros hoy día. Y en torno a esto quiero contarles un poco lo que estamos haciendo en FUE, que es la sigla para Fomenta Upcycling Empresarial, en el cual nace de Nodo Chile, esta consultora de sostenibilidad, y busca dar una nueva solución a todos los residuos industriales que se generan en la región actualmente. No es raro ver, por ejemplo, boyas en las playas o redes de pesca en las playas. No estoy diciendo que esto sea principalmente culpa de la salmonicultura, porque sí hay otros factores. La salmonicultura por regulación tiene que tener acopiada sus residuos, pero al final estos residuos son materia prima que está acopiada en algún lugar y está en desuso y podría tener un potencial. Entonces ahí donde fue dijimos, ok, tenemos toda esta materia prima repartida por toda la región, no se está haciendo nada, hagamos algo con esto. Entonces, Javi, ¿te puedo pedir una más, por favor? Entonces dijimos, queremos pasar de esto, la parte izquierda de la imagen, que son al final un centro de acopio en donde hay boyas, plumavit, planzas, que son como estos tubos PVC, a esto, un bosque, que en el fondo lo que nosotros tenemos actualmente no invada nuestro espacio natural, y también lo ocupemos como materia prima para las cosas que necesitamos, que se necesitan en el día a día, y limpiar las zonas naturales que en el fondo están ocupando espacio, el cual podría estar siendo ocupado por un bosque o por algo que permita en el fondo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, identificamos principalmente que en la región, dale una más, Javi, por favor, existían estas dos problemáticas. Por una parte, la industria acuícola genera más de 140.000 toneladas de plástico al año, esto porque tienen que reponer las cosas que ocupan, como los cabos, los flotadores, las planzas, los pasillos, etc. Y de esto un 24,6% se recicla. O sea, imagínense, hay un 75% que está acopiado o termina en un relleno sanitario, etc. Y al final, ¿qué pasa con esto? Es materia prima que al final es de un solo uso, porque por legislación, regulación, tienen que ocupar elementos que tengan un plástico de un solo uso por temas de seguridad también. Y al final el plástico tiene 7 vías, entonces estamos perdiendo 6 vías si es que no reutilizamos ese plástico que se fue a parar a un lugar sin tener un nuevo uso. Entonces, por una parte vimos
esta problemática. Y por otra parte, no es raro ver, especialmente en las zonas más alejadas de la región, y también quizás en las regiones donde ustedes viven, que existe un gran problema con el tema de la basura domiciliaria. En muchos lugares más alejados para los municipios es muy difícil gestionarla, queda basura por las calles, y al final también desde nuestras casas, nuestro estilo de vida, estamos aportando a generar más basura en vez de reducir, y estamos al final aportando a contaminar el medio ambiente, a millones de otros efectos que puede tener, como en el fondo generar basura. Y el 50% de la basura aproximadamente, según diferentes estudios de Chile, son residuos orgánicos, que por una parte, si es que no se transforman en compost, no se reciclan, generan gas metano al ser compactado en relleno sanitario vertedero. Y al final el gas metano, nosotros sabemos que genera en el fondo gases de efecto invernadero y aporta el cambio climático. Entonces, si nosotros en vez de botar la basura orgánica, la reciclamos y transformamos esto en compost, primero estamos disminuyendo el nivel de basura, estamos disminuyendo el nivel de dióxido de carbono equivalente que se libera a la atmósfera, y aportamos en el fondo a tener un estilo de vida, una práctica más sustentable. Entonces, identificando estas dos problemáticas, a nosotros se nos ocurrió una idea, que fue, Javi, si queréis, ¿les dais la próxima? Crear una vermicompostera, que es la que pueden ver acá, a mano izquierda, hecha de boyas, planzas y flotadores de la industria salmonera, que es plástico reciclado, para que personas y comunidades de la región pudieran disminuir su basura domiciliaria aproximadamente el 50% y generar compost, y al mismo tiempo promoviendo la educación ambiental y las prácticas sustentables. Y esta vermicompostera, en el fondo, partió con la idea de hacer programas comunitarios que permitieran, en el fondo, a familias que vivían en sectores alejados tener una vermicompostera, reducir su basura y al mismo tiempo educarlos en la importancia de cuidar el medio ambiente, la importancia de adoptar estas prácticas, y también incentivarlos a que ellos tomaran un rol activo en todo lo que en el fondo implicara cuidar el medio ambiente y generar estas prácticas desde sus casas, desde sus trabajos, educar a sus familias, a sus hijos. Entonces, al final, con esta vermicompostera, primero evitamos que residuos industriales queden en lugares que no queremos, los reutilizamos, evitamos que las emisiones de dióxido de carbono equivalente de los residuos orgánicos se vayan a la atmósfera, y disminuimos los residuos emisionarios. Y además, viendo como el lado positivo, transformamos los plásticos en desuso en un producto, en algo que es útil y que permite a la gente también adoptar nuevas prácticas. Usamos los restos orgánicos para producir humus o compost, que mejora también la calidad de las plantas, de las plantaciones, y así también fomenta el autosustento y genera conciencia ambiental. Entonces, al final, la idea de esto es que a través de una problemática que nosotros veíamos en diferentes lugares de la región, dijimos, oye, podemos hacer algo, como esto no tiene que quedar acá, tenemos que proponer alguna solución que permita abarcar estos dos ámbitos. Y así es como nace Voy a Compostar, que es el primer proyecto de FUE, que al final busca traer como acercar el vermicompostaje y las conductas ambientales a través de un programa de economía circular que transforma los residuos industriales en la vermicompostera. Y así, a modo de cerrar, mostrarles que esto también tiene un componente comunitario. Al final, lo que nosotros buscamos no solamente es generar como un impacto ambiental en la reducción de plástico en desuso, de la reducción de la emisión de dióxido de carbono, sino también creemos en las personas, creemos que realmente si uno puede generar algún impacto, plantar alguna semillita en otra persona, esa persona también va a plantar semillitas en otra persona, y al final se arma una red o como una onda de agua, que es lo que me mencionaba el otro día la Javiera, que al final lo que yo hago y lo que yo puedo transmitirle a la otra persona, esa persona se la va a transmitir a otra, y así nos vamos amplificando la red de personas que estamos buscando lo mismo, que queremos generar un cambio, y por ende tomamos un rol activo en esto. Y así es como nuestros programas comunitarios, como el que ven en la foto, que es en Buil, no sé si alguno ha ido, cerca de Chaitén, en la península de Huequi. Esa es una de las comunidades con las que trabajamos, los cuales tienen grandes problemas en la gestión de residuos. Le entregamos la vermicompostera, y junto con un acompañamiento como de 6 meses aproximadamente, en los cuales les hacemos llegar la vermicompostera, les enseñamos a utilizarla, los visitamos para ver cómo siguen usándola,
y al mismo tiempo vamos fomentando como el cambio de conciencia que tiene cada uno de los participantes en cuanto a la basura que generan, y también en cuanto a todo lo que rodea la economía circular. Entonces, al final, viene como ejemplo a mostrarles que se pueden hacer las cosas distintas. Aquí hay que ir más allá de la normativa y que hay que buscar soluciones que permitan desafiar lo que se está haciendo actualmente. Y ahora vamos a generar como un espacio en donde vamos a dividirlos en grupos para que podamos discutir los diferentes desafíos que levantamos hoy día y ver cómo desde ustedes, desde sus carreras, desde su experiencia y desde lo que los motiva, pueden traer soluciones a la mesa, quizás una solución o una idea que puede quedar acá, o quizás algo que se les puede quedar dando vuelta, y en un futuro o ahora luego puedan implementarlo también junto a sus compañeros. Entonces, vamos a dividirlos en 3 grupos. En cada grupo va a haber una de nosotras, vamos a estar Javiera, Pilar y yo, moderando los 3 grupos que vamos a hacer, y ahí la idea es que podamos en el fondo conversar sobre estas 3 temáticas distintas. Javiera, si quieres comentar algo al respecto de la actividad, yo por mientras voy a hacer los grupos. Sí, lo que hicimos acá fue un poco plasmar algunos de los desafíos que estaban presentes en lo que hemos estado presentando, y queríamos escucharlos a ustedes respecto a sus inquietudes o ideas en estos 3 temas. Simplemente porque nos interesa mucho la perspectiva que puedan tener y creemos que, como decíamos, desde su perspectiva es de donde pueden surgir las soluciones más significativas. Así que la idea es que puedan darnos en 5 minutos esas ideas para que luego volvamos a esta sala principal y podamos contar las principales conclusiones de estas salas. Así que conmigo vamos a discutir acerca de cómo acortar las brechas entre la regulación, los estándares internacionales, las expectativas sociales y la disponibilidad de información. Con la Pilar van a estar discutiendo acerca de la educación ambiental en los entornos laborales, y con María Elena acerca de la priorización de la gestión ambiental por sobre el cumplimiento normativo. Ya, yo ya puse como coanfitriona también a Pilar, para que, por si acaso, ¿cierto? Bueno, chicos, a participar, muy activos. Recuerden que la idea es que sean bastante participativos y demuestren todos los conocimientos que han adquirido durante sus 2-3 años de su carrera ambiental. ¿Listo? Yo voy a ahora abrir las sesiones, así que para que puedan irse tienen que apretar que aceptar para poder ir a sus sesiones. Bueno, me gustaría escucharlos, si tienen alguna idea que quieran compartir, alguna duda, inquietud, desde dónde les llega un poco lo que hemos hablado en relación a las brechas que hay entre lo que pide la normativa, las expectativas de la sociedad, la disponibilidad de información. Yo creo que
más que todo la disponibilidad de la información. Hay que expandirlo porque si bien muy poca gente conoce bien la cantidad de residuos que se generan las salmoniculturas, porque personalmente no sabía que todos los años un 25% de todo el residuo se recicla, sabiendo que puede ser aún más. Y yo creo que si le preguntamos a una persona aquí, de independiente si sea de la zona o no, no va a saber. Hay que buscar la manera de cómo llegar de una manera más directa y que le afecte o que se sienta preocupado por buscar la manera de poder reducir ese gran porcentaje y así generar conciencia entre nosotros, si somos nosotros los que estamos viviendo en la zona. Ujú. Sí, exacto, yo pienso lo mismo que Nicolás, que hay que buscar la manera de saber llegar a cada persona con estas informaciones porque son bastante importantes. Muchas veces son cosas que se pasan a llevar los fallos de información, como lo que mostraban antes, que se da demasiado, en muchos casos, los fallos de informaciones. Entonces eso hay que corregirlo bastante porque es algo súper delicado y serio que no estén los números correctos o los manejos adecuados de disponibilidad. Y entonces esto llevarlo a cabo a práctica con las mejoras y las propuestas que se pueden traer para mejorar, para traer los cambios. Y esto a las personas y a las grandes industrias, que son quienes principalmente contaminan, por lo menos la acuicultura, que era el tema que más resaltaron en esta charla. Sí, ahí como ejemplo les puedo contar el caso de algunas plantas de cría de alevines, que es la primera etapa de la cría del salmón, que se hace en agua dulce y que genera residuos orgánicos, pero en baja cantidad, y que serían muy fáciles de compostar y que como trabajan personas que se manejan en el tema, podrían hacer una pequeñísima planta de compostaje y que sin embargo no se puede porque para hacer ese tratamiento tendrían que hacer una solicitud, reingresar al sistema de evaluación ambiental con su piscicultura para que les aprueben tener esa mini planta para procesar los pocos kilos de materia orgánica que se generan. Y como no, el riesgo de reingresar al sistema de evaluación ambiental es tan grande, terminan mandando esa material orgánica al relleno o al vertedero. Y es como una lástima porque podría gestionarse con mucho menor impacto, pero como está esta dificultad. Claro, eso mismo, que a veces se evitan procesos que pueden, como dice usted, mejorar aquí en este sentido y no contaminar tanto mandando directamente la basura a los rellenos. Entonces a veces esto no sé, se traban los procesos como para facilitar más y no gastar tanto muchas veces, en varias ocasiones, qué sé yo. Falta ponerse más la mano en los bolsillos y jugársela por hacer los cambios. ¿Hay algo más que quisieran agregar? Porque posiblemente nos van a invitar a volver a la sesión general o... Estoy pensando. A ver, ¿qué otros? Porque también la educación ambiental, como se dice, la mayoría piensa en todo lo que es la gente adulta, a menos creo yo. Y cuando podemos decir educación ambiental, básicamente tenemos que llegar para poder generar un verdadero efecto, tenemos que partirlo desde raíz. Si generamos un buen consentimiento con los niños, creo yo, eso puede generar que, si bien no es una meta a corto plazo, más bien a largo plazo, podemos generar que eso se vaya replicando por generaciones. Y ahí podemos llegar a todo lo que vienen esos desechos, concientizarlo ya de una manera más presente, para que en el futuro ya decir, ya, mira,
si no tengamos el miedo, si bien dice, a meternos con la empresa al CIA, para que así podamos empezar a reducir. No sé si Sí, perderle el miedo. perderle el miedo, como bien dice usted. Sí, Yo tengo da una mucho miedo. pregunta, Javiera. Ujú. En relación a las empresas, los procesos que se llevan a cabo en ellas, generalmente siempre se hace en rol de o en función de un menor impacto, pero a nivel económico, o sea, que los productos producidos sean lo suficientemente rentables para que pues, sean comercializados, ¿cierto? Y produzcan las ganancias que se quieren. Pero muchos de esos procesos pues no son sustentables en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes a partir de Nuevo Chile en relación a, por ejemplo, la conciencia que casi que es impuesta por la comunidad a través de redes sociales, imponiéndole a las empresas que lleven sus procesos productivos a procesos sustentables enmarcados en la economía circular o en la química verde? ¿Cuál es la conciencia o cuál es la idea de Nuevo Chile de este panorama? Ahí lo primero que nosotros siempre fundamentamos es que esa disyuntiva que existe entre ser sustentables y mantener la economía muchas veces es falsa. Si bien hay formas de ser sostenible que requieren mucha inversión, también hay otros que no lo requieren tanto, que requieren simplemente un rediseño de las operaciones o de los insumos o de los materiales ocupados, y que pueden significar un menor costo. O sea, cuando uno analiza en términos de los residuos, los costos de traslado, de acopio, de lo que se paga por ingresar estos residuos a los vertederos y rellenos, etcétera, se pueden encontrar soluciones que no aumenten significativamente los costos. Por otro lado, si se generan productos que tienen un valor agregado por ser más sostenible, esos productos pueden también a su vez tener un mayor valor en el mercado. Hay muchos mercados ya que están dispuestos a pagar más por productos que demuestran ser más sostenibles, y ahí, si es que se opta por opciones que aumentan los costos, también se puede como hacer ese traspaso al cliente. Y en última instancia está el riesgo de que simplemente no se pueda seguir desarrollando la actividad por la insostenibilidad de esas operaciones, y el riesgo de que toda tu inversión como empresa se pierda porque ya no puedes seguir operando, al final también supera el temor de empezar a transformar las operaciones para que sean más sostenibles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a la palabra conciencia, l- por decirlo así, los dueños de las empresas, en tu experiencia, en lo que llevas recorrido, si tienen realmente una conciencia ambiental, o sea, si les interesa de verdad un cambio o lo hacen más es por una presión social, por todo el tema de redes sociales y por todo el tema de que, digamos que cada vez las personas somos más conscientes de que nosotros somos causantes pues, de todas estas problemáticas ambientales. No sé si has percibido en ellos un real cambio por conciencia propia o porque es impuesta a través de pues todo lo que se está viviendo en el planeta. Mira, no hay una... ¿Nicolás? No, ¿Qué? Cuenta. no. Ya. No, prosigue. No hay no hay un único caso, como si es que en general es por un interés y motivación genuino y espontáneo o porque hay una presión al respecto. No es un único caso en los casos de los dueños o los directores de las empresas. A veces nos toca que empezamos a trabajar en organizaciones que entran al mundo de la sostenibilidad desde el área de marketing, porque como tú dices, hay una presión por empezar a mostrar que hay iniciativas de sostenibilidad, y ahí
como que hay una delgada línea entre la comunicación de la sostenibilidad y el greenwashing o el lavado de imagen verde, que es como mostrar que somos más sostenibles de lo que realmente podemos fundamentar que somos. Pero aún así, cuando se accede por el lado de las comunicaciones, este trabajo necesariamente es lento, porque hay que reevaluar todas las operaciones de la empresa, los objetivos, el propósito, y en ese transitar, personalmente hemos visto cómo las empresas van incorporando esta conciencia que tú dices, que si no se venía en el fondo de la persona, igual se va adquiriendo en la medida en que yo voy entendiendo que la sostenibilidad no es un ítem comunicacional, sino que es una forma de cambiar la perspectiva con la que opero y con la que llevo mi negocio. Entonces, igual es una oportunidad, cuando no ocurre como genuinamente, igual es una oportunidad de instalar este convencimiento. Y hemos visto cómo opera y personas que parten diciendo, ya, necesito sacar alguna cosa rápido, como dame un proyecto bonito para mostrar, terminan entendiendo que esto es mucho más que un proyecto y que tiene que ver con cómo desarrollo mi negocio. Sí. Adelante, Nicolás. Expresa tu opinión, por favor. Estaba pensando lo que estabas hablando, porque igual que eso de generar una imagen verde, como bien dice Javiera, las empresas buscan decir, ya denme cualquier proyecto para poder decir, oh, soy sustentable, pero es para tener simplemente la imagen. Es decir, ya tener el loguito, sí, soy sustentable, pero es como para tener una imagen, demostrar que es tener una imagen a ser público, pero lo que la gente que realmente sabe eh, buscaría idealmente que esa sustentabilidad vaya en aumento. Si bien vemos que no quiere solamente decir ya participó en un proyecto que buscó reducir en un 20% la economía en base a cambio de ampollera, por ejemplo. Si bien que la idea sería buscar, si bien reducir el agua de los baños, por ejemplo, el tema de la ropa, que ahora es uno de los grandes problemas que hay actualmente en todo lo que es el desierto de Atacama, como bien se ha mostrado últimamente, pero tenemos que buscar unir fuerzas, como se dice, para poder generar aún mejor esa imagen de todos nosotros. No sé cómo poder decirlo porque tengo como muchas ideas, pero no sé cómo decirlas para último. No sé qué Y opina mira, Sebastián, que igual Nicolás y Sebastián son estudiantes del tercer año y la idea entonces es que con esta charla ellos vean todas las capacidades que han adquirido en cuanto a conocimientos, que las puedan ver reflejadas en esos proyectos, ¿cierto? Y la idea de nosotros con Javier y con María Elena era que vieran que todos esos conocimientos de verdad sí se pueden aplicar y de verdad son los que van a transformar. Y espero que con esta charla, pues, y con todas las que hemos tenido, eh, se les vaya construyendo una idea de que los ingenieros ambientales son la base para la transformación hacia la sustentabilidad, ¿cierto? No son los únicos, porque como yo les he explicado, dentro del proyecto de sustentabilidad caben muchas profesiones, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la ingeniería administrativa, el ingeniero químico, el mecánico, pero una conciencia ambiental se despierta a través de políticas ambientales y de que el ingeniero ambiental le muestre a la sociedad de cuáles son las verdaderas causas y cuáles son los efectos de ser una sociedad que transforma la materia, ¿cierto? Y entonces, no sé si Javi quiere, o Javiera, me tomé la atribución de decirte, explayarte en esa parte, de verdad ser conscientes de que los ingenieros ambientales tienen un papel preponderante en el futuro. no, Oh, no, buscamos generar conciencia. Eso es, sí. Oye, justo quería decir Llamaron. una cosita, antes de irnos. pero ya.
de que el tema de que últimamente con el tema de las funas y todo eso, también se mete el tema de la parte ambiental porque mucha gente ha denunciado a través de redes sociales y así la gente igual a través que no tenía información ha abierto los ojos con respecto a esos temas. Muchas veces cosas que aparentaban, que era lo que decía Nicolás, en la tele o radio o entrevistas que daban la gente de grandes industrias, pero cuando se mostraban las verdaderas realidades, no la cara bonita, sino que lo que de verdad pasaba, ahí la gente empezó a abrir mucho los ojos. Hace 2 años, 3 años, de aquí en adelante se ha notado mucho eso, mucho cambio. La disponibilidad de información es lo que cambia todo al final. Por eso, sí, nosotros queríamos hacer esta charla precisamente porque nosotros lo que hacemos es exponer las necesidades y los requerimientos que existen para que las empresas mejoren su desempeño socioambiental, pero la forma de cómo hacerlo al final recae en quienes más son expertos en el tema. Y en ese caso van a ser ustedes muchas veces desde las distintas partes, de proponer alternativas, de investigar, de emprender. Ahí está como el dar respuesta al mejorar cómo se están haciendo las cosas. Así que ahora los invito a volver a la sesión principal para como compartir entre todos y les agradezco que me hayan compartido también su visión, como las inquietudes, a dónde están ahí viendo ustedes, desde dónde están viendo estos temas. Ya, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el otro. Miau. El Bueno, no sé si con con la finalización pues de los trabajos en grupo o si falta algún grupo por salir. No, ese es Cristian que no sé si. Damos por finalizada esta charla. Si es así, les agradezco mucho a Javiera, a Marilena y a la otra participante, Pilar, por esta magnífica oportunidad de darnos a conocer todo lo que hacen ustedes en sus empresas y quedan siempre bienvenidas a que participen con la Escuela de Ingeniería Ambiental en todos sus proyectos. Aquí ustedes tienen un activo humano muy importante del cual ustedes pueden utilizarlo en cierta manera en todo lo relevante a la ingeniería ambiental. Así que muchas gracias, una charla muy constructiva, muy interesante, unas personas también muy interesantes. Así que muchas gracias por participar y pertenecer ahora a la Universidad Austral de Chile. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y espero que esta instancia les haya dejado preguntas e inquietudes que ir resolviendo lo que les queda de carrera. Y yo también quiero dar las gracias a todos. Se lo dije a mi grupo, pero aprovecho también de decírselo a todos, que las puertas de Nodo y de FUE están abiertas, o sea, para lo que necesiten, y que se atrevan a soñar en grande, que el tema medioambiental, finalmente yo siento que uno va remando contra la corriente, y como le contaba a mi grupo, nosotros hace 7 años cuando partimos con esto, éramos bien locos, y las puertas estaban cerradísimas. Y poco a poco se ha ido como abriendo, se ha ido dando paso a cosas muy mágicas, así que la invitación es que sigan soñando muchísimo más en grande a lo mejor de lo que nosotros soñamos hace 7 años, y que las puertas de Nodo y de FUE están abiertas para que podamos construir juntos lo que quieran. Los invito también a seguirnos en Instagram, @NodoChile y @FUE, en LinkedIn también, para que estén al tanto de lo que vamos haciendo y también para que quedemos en contacto y podamos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su motivación, realmente muy rica la conversación que se dio en los grupos y espero que de esta conversación, como dijo Javiera, surjan muchas inquietudes y quizás iniciativas, proactividad, acción, así que no sé, cualquier idea que tengan, también ahí en la página web tenemos los correos de contacto y nos pueden escribir para lo que se les ocurra. Así que las puertas están abiertas. Muchas gracias, Juan David, por el espacio. Espero que sea el primero de varios y podamos ir construyendo esto que nos apasiona a todos juntos. Muchas gracias por participar. Recuerden que la Universidad Austral de Chile transforma y crea capital humano para el beneficio del medio ambiente. Hasta luego, que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao. A todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Muchas Muy buena gracias. presentación. Gracias. Gracias, chau, chau.